por aquellos que amaron o fueron amados sin medida, por aquellos que escribieron cartas de amor sin esperanza, por quienes rehicieron con ceniza cuanto les fue desarraigado o prohibido, por los que no renegaron de sí mismos en la desolación de sus tormentas. Aquí nunca se habla de los muertos que hubieron, porque en Cabure, donde cayó el Teatro de Operaciones, ahí cuando se fue a hacer el liceo y removieron, empezaron a salir huesos, cuernitas y empezó a aparecer vaina. Ahí mismo el ejército tomó y echó una plancha de cemento que todavía un amigo está tratando de hacer un hueco y no lo ha hecho. ¿Dónde estaban los derechos humanos en aquel entonces, cuando aquí se masacró, se mató gente a diestra y siniestra y que hasta el sol de hoy todavía no han aparecido por ninguna parte? Entonces yo eso quisiera yo saber, que ellos dieran respuesta. ¿Dónde están los desaparecidos de los años 60? ¿Entiendes? Eso quisiéramos nosotros, no yo, quisiéramos saber todo, ¿entiendes? Inclusive los familiares, pues con más razón. En el año 1997 nosotros iniciamos en Venezuela la experiencia de la arqueología forense como disciplina de investigación social. Y a partir de allí empezamos a diseñar, a trabajar con los investigadores y surge entonces el Programa Nacional para el Rescate de los Desaparecidos, con miras a dar una idea de qué fue lo que pasó con la violación de los derechos humanos en Venezuela, de qué es exactamente la situación de una cosa que aquí se llamó democracia. Asesinatos políticos en Venezuela lo hay en toda la República prácticamente. Y el caso Falcón es muy particular porque por primera vez los pobladores de su territorio, en este caso los pobladores de este sector de Jamucuparo, del municipio de Espíritu, del estado Falcón, denunciaron hasta la prensa nacional que en su terreno había enterrado 2 guerrilleros que fueron asesinados en octubre de 1963. El entonces niño Juan Pablo Rodríguez vio todo junto a sus hermanas y junto a su mamá, y entonces Juan Pablo decide denunciar ante la opinión pública y dijo: en mi casa están enterrados Luis Díaz y Víctor Quiñones.
Que Luis Manuel era un muchacho muy amable, muy condescendiente, muy estudioso. Que era muy amigo, cuando era amigo de verdad. Estudiaba 4 años de medicina. Cuando la gente le pedía algo, venía, lo buscaba, sacaba el escaparate, se lo daba. El que le pedía decía que le faltaban los zapatos, venía y le quitaba los zapatos y se los daba. Yo lo regañaba y él me decía, mamá, pero si yo soy un solo cuerpo, ¿qué hago yo con tanta ropa? Yo era maestra, regresaba a las 5 de la tarde. Me dieron una carta de Luis Manuel que se había ido para la guerrilla. Yo me molesté, lloré, grité y dije que por qué habían hecho eso. Ellos me dijeron que habían hecho todo lo posible por sujetarlo, pero no pudieron contrariarlo. Era muy cabeza caliente, era revolucionario por familia. Cuando me tocaron la puerta eran varios meses que tenía, que se había ido, salí, no vi a nadie, encontré un bogote en una bolsa, traía una carta donde se manifestaba que estaba bien, que no se preocupara, que de un día cualquiera iba a venir, que cuidara mucho a los muchachos. Esa carta la hizo antes de morirse, porque ya estaba muerto. Trajeron la cédula y el carnet. Comandante Luis decía, el sobre. No son los muertos los que endulce carne. La paz y fruta de la tumba fría. Muertos son los que llevan muerte de alma y aún viven todavía. Luis no era familiar mío, pero yo lo admiro, lo tengo ahí como que si fuera en verdad, fuera sido, porque ellos andaban juntos. Y él y que trató de salvar a mi hermano, lo trató de salvar y cuando lo mataron. Él nunca me había dicho que él pensaba irse para la montaña. Hasta ese día que se me sentó en los pies de mi cama y me dijo que se iba para la montaña. Porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Por el hecho de que lo habían encontrado pegando una propaganda en un poste. Todo el mundo lo quería, un hombre muy desprendido. Siempre me llevaba un pote de crema de arroz porque le gustaba mucho tomar tiro. Y entonces me decía, para que me hagas tiro, me decía él. Él escribió una carta, no la llegué a recibir. A quien siguieron que llevaba la carta fue una muchacha. Y entonces agarraron a la muchacha presa y la llevaron a donde estaba mi esposo. Y entonces se llevaron a mi esposo preso y a la muchacha también. A la muchacha porque le llevaba la carta a mi esposo. Y a mi esposo porque ellos pensarían que era cómplice de mi hermano, pues. Bueno, cuando eso estuvo 3 meses preso. Pero cuando yo lo vi a los 5 días, no se podía parar del piso de la agrupación que le habían dado. Y la cara, eso estaba casi desfigurado, morado. Eso fue horrible para nosotros. Mi mamá estaba deshecha y sin poder hacer nada. Porque ¿qué podíamos hacer? Que no pudimos hacer nada con la esperanza que algún día saliera algo. Y fíjate que se dio hasta ahora. Aquí vivía yo con mi mamá, Carmen Primitiva Rodríguez, mi hermana Silvinia. Estábamos durmiendo aquí una madrugada del 3 de octubre de 1963. Nos sorprendió unos tíos, yo para esa época tenía 9 años. Y le dicen, abran la puerta, que es el gobierno, abran la puerta. Eran 4. 2 se quedaron dentro de la casa y 2 durmieron afuera en el ranchito donde mi mamá hacía el queso. Dice, bueno, si no abren la puerta vamos a tirar una granada. Entonces la gente, los 2 guerrilleros que estaban adentro de la casa, salieron corriendo hacia el solar por la puerta de atrás. Porque ellos lo que vieron que iban a tirar la granada, dijo que iban a matar a la señora también. Salieron corriendo de atrás. Cuando ellos agarraron la esquina, tenían rodeada la casa. La tenían rodeada por 2 lados, para acá y para acá. Cuando salieron así, los dispararon, los mataron 2. Los que estaban en el ranchito estaban más cerca de la orilla del alambre. Y salieron corriendo y sin embargo hirieron a uno en la pierna. Ese se fue herido.
Allá estaban los guerrilleros una vez y entonces pusieron la denuncia que llegan los guerrilleros. Llegó el ejército de noche y le echándole plomo a la casa. Cuando eso mataron uno, se escapó uno. Pero sí, una vez pasó un señor por allá por un potrero de un tío mío. Subiendo de mañanita, eso por ahí de 7 a 8 de la mañana. Que supuestamente iba de acá, pues, donde había sucedido este hecho. Como el cabro hecho, pues. Entonces él, como era parentesco de nosotros mismos, porque él era casado con una tía mía. Entonces allí llevaba un disparo en el tacón del zapato derecho. Y así llegó, así tuvo que correr que iba. Iba en carrera, avisarle a los otros lo que ya sucedió. Ese fue el que sobrevivió. Aquí en esta ventana se paró el finado Luis. Él le dijo por qué no se iba. Entonces los muchachos le contestaron que era que estaba lloviendo. Esa frase a mí nunca se me olvidará. Él le dijo, es mejor amanecer vivos mojados que muertos secos. Pero fueron denunciados por un vecino y un campesino les sirvió de guía, pues los llevó hasta mi casa. A las 6 de la mañana, cuando nos daron salir, aquí, en esta esquina aquí, había un ranchito, allá había un ranchito, y ahí estaban los dos muchachos ya, que habían sido ejecutados ahí, en toda esa esquina ahí. Mi padre compró una finca cerca de esta zona y siempre veníamos acá a visitar a la gente, eran niños, 10, 11 años. Entonces, me hice muy amigo de todas las muchachas. Eran muchachas, porque Juan Pablo el varón era chiquitito. Era Silvina, era Bolivia, Yadira, y la negrita, que no me acuerdo su nombre. Luego de venir porque me desaparecí como voy para la guerrilla. De poco tiempo después, la comandancia nos llama y nos mandan a estudiar. Ahí nace este destacamento. Se llama Luis Díaz, Vito Quiñones. Tumban a Pérez Jiménez, pero él era Lanzábal. O sea, claro, era un cambio lógico que había de fuerza. Se creó lo que se llamó el plan de emergencia para, en cierta forma, paliar la cantidad de desempleados que habían fundamentalmente en el sector obrero. Pero cuando llega Rómulo Betancourt al gobierno, el plan de emergencia es eliminado y eso produjo una cantidad de protestas, entre ellas entre el día 4 de agosto de 1959, donde en la Plaza de la Concordia se conglomeró pues una serie de sectores obreros y estudiantiles. Pero esa manifestación fue brutalmente reprimida